La noticia que ha dado la vuelta al mundo ha sido, desde el Perú, la decisión del Departamento de Estado norteamericano de aceptar finalmente que Alejandro Toledo debe ser extraditado al Perú para responder ante la justicia peruana, en principio por el caso de las coimas que presuntamente recibió de la empresa brasileña Odebrecht en el caso de la Interoceánica Sur. Entendemos que el caso Ecoteva todavía está en marcha y que hay un cuadernillo de extradición que también se está preparando y que se va a presentar y que también pudiera prosperar. Como ejemplo, ¿qué tenemos de extradición? Tenemos el ejemplo de Alberto Fujimori, que está en la Diroes, a donde seguramente irá el señor Alejandro Toledo cuando finalmente sea traído al Perú, suponemos nosotros. Alberto Fujimori que insólitamente abandonó la protección que tenía en Japón como con nacional japonés y vino y recaló en Chile. Esas situaciones insólitas que quedarán como un misterio, como el golpe de Estado de Pedro Castillo, me atrevería a decir. Y se inició el proceso de extradición. ¿Quién participó en el proceso de extradición de Alberto Fujimori para tener luces de qué es lo que podría pasar con Alejandro Toledo? Omar Chejade ha sido congresista de la República, pero antes de ello ha sido jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría y participó como jefe de la misma en el proceso de traer a Alberto Fujimori y sentarlo en el banquillo de los acusados y nos acompaña esta tarde. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? Encantado de estar en tu programa. A ver, el Departamento de Estado, cuando da luz verde y dice se le extradita, es porque ha reunido la absoluta certeza de que el señor tiene que venir a responder al Perú, que hay elementos de convicción. La mayor parte de tratados internacionales que el Perú ha suscrito tienen doble naturaleza, una jurídica judicial y otra política. En Chile fue lo mismo. Es decir, primero da luz verde después de un proceso de extradición con pruebas de cargo, de descargo, con un debido proceso extradicional. Y si da luz verde a la solicitud de extradición activa del Perú, entonces pasa al gobierno de ese país, del país requerido, para que el gobierno diga sí o no. Porque el gobierno puede decir también no al a su propio poder judicial y no soltarlo. Es como si el día de hoy, yo te aseguro, queremos extraditar a la señora Lilia Paredes, esposa del expresidente Castillo de México, estoy seguro que el Poder Judicial de México va a decir hay los indicios razonables para extraditarla, no es una persecución política, tiene una causa probable importante en el Perú y le dan luz verde a su extradición. Pero pasa al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador y va a decir que no. Que no. Ya. Okay. Entonces, en Chile sucedió lo mismo. Pasó, a Fujimori lo extraditamos en casi 2 años, de noviembre, que recaló en Santiago de Chile, 4 o 5 de noviembre del 2005, al 21 de septiembre del 2007, casi 2 años. Y el proceso judicial, en primera instancia, declararon infundada los 12 cuadernillos que enviamos a Chile contra Fujimori, y la Corte Suprema, en última instancia, 5 magistrados, revocaron el fallo de primera instancia. Era un juez pinochetista, el juez Álvarez de primera instancia, que había quedado esos rezagos pinochetistas, no nos dio la razón, apelamos a segunda y última instancia y los 5 magistrados supremos opinaron de los 12 cuadernillos por 8 o 9 que sí procedían, y en los casos de lesa humanidad por unanimidad. Entonces, se trajo porque en el Estado peruano, en esa época de Alan García, había la intención de extraditarlo al señor Fujimori y que responda por los delitos que había ocasionado en el Perú en la década del 90. No por si había hecho un buen o mal gobierno, definitivamente también hizo cosas buenas, sino por los delitos. No, correcto. Ya, entonces, se movió Cancillería, nosotros como procuradores nos movíamos, íbamos a Santiago de Chile, conversamos con los magistrados, conversamos con el ministro del Interior para que Fujimori no se escape, porque hubo un tiempo que estuvo recluido 6 u 8 meses en la escuela de gendarmería, que es la policía. Y luego pasó un condominio. Luego un habeas corpus le dieron arraigo, o sea, podía movilizarse por todo Chile, pero no salir de Chile. Ya. Fue respetado, pero lo teníamos seguido, Fujimori, a través del ministro del Interior de aquella época. Okay. Se hizo esa gestión. Sí, por supuesto, lo hicimos nosotros. Okay. Y los últimos 6 meses, ante el dictamen final de la fiscal suprema Maldonado, si mal no recuerdo, así es, Fujimori tuvo detención domiciliaria y estuvo en la hacienda Chicureo, a pocos kilómetros del aeropuerto de Santiago de Chile. Sí. Correcto.
Y el 21 de septiembre, día histórico para el Perú, los 5 magistrados supremos, en algunos casos en mayoría y en otros por unanimidad, decretaron la extradición de Fujimori. Pasó al gobierno, el gobierno de la señora Bachelet aprobó lo que se había aprobado en el Poder Judicial chileno. ¿Qué quiero decir? Que tiene naturaleza doble. Primero judicial, jurídica y luego política. En el caso de Estados Unidos, este tratado fue firmado el año 2001. Y adivina quién lo firma. Alejandro Toledo en su primer año de gobierno. Fíjate las paradojas de la vida. Correcto. Entonces, lo gracioso del tema, y lo indignante también, es que el juez Higginson autoriza la extradición del señor Alejandro Toledo en Estados Unidos, el juez norteamericano, en noviembre del año 21, o sea, hace 14 meses. Y ahí el documento extradicional, que da luz verde el juez de Estados Unidos, pasa al Departamento de Estado norteamericano, que es como el Consejo de Ministros o el Ministerio de Justicia. ¿Para qué? ¿Es el ámbito político o el ámbito judicial? Pasa al ámbito político. Pasa al ámbito judicial, el juez Higginson dijo, check. Noviembre del 2021, pleno gobierno de Pedro Castillo. Ya. ¿Qué cosa debió hacer el Estado peruano, el gobierno de Castillo? Apurar esa extradición y decirle a través de Cancillería peruana, oiga, en noviembre el Poder Judicial de los Estados Unidos ha aceptado nuestro pedido de extradición, por favor apuren la decisión política para traerlo al Perú. Pero no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Y te voy a decir por qué no hizo nada la Cancillería peruana en la época de Castillo. Porque estaba infestada de diplomáticos toledistas, como el señor Rodríguez Cuadros o como el señor Harold Forsyth, uno en Naciones Unidas y otro en la ONU, y para nadie es novedad que era dominada la Cancillería en ese momento por Forsyth y por Rodríguez Cuadros, ¿correcto? Entonces, no hicieron nada porque ambos tuvieron cargos importantes de canciller, vicecanciller y embajadas importantes en la época de Toledo. De hecho, son amigos de Toledo. Y no hicieron absolutamente nada. Ha tenido que caer el gobierno de Castillo, de venir otro gobierno de la señora Boluarte en este caso, y recién se agilizó. No creo que por la Cancillería peruana, sino porque ya estaba en la fila, en la cola de la fila. No estaba en el último lugar de la cola. Tocó su ticket y el Departamento de Estado el Departamento de Estado decía, bueno... Porque, o sea, digamos entonces, esto pudo haber ocurrido años antes, hace un año, si es que el gobierno peruano inmediatamente tomaba acciones, presionaba, viajaba y gestionaba que... Así es, y eso es uno. ¿Por qué la extradición de Fujimori nos costó apenas 2 años, o un poco menos de 2 años, y el señor Toledo 6 meses? Porque ya había comenzado mal con PPK, que también fue ministro y premier de Toledo. Cuando nosotros extraditamos a Fujimori, cuando comenzó el proceso de extradición y él recaló en Chile, contratamos un estudio de abogados importante que era de Alfredo Echeverri, ¿te acordarás? El Perú dejó de contratar a un estudio de abogados durante año y medio, con la excusa que el Tratado Bilateral de Extradición Perú-Estados Unidos te decía, efectivamente lo dice, que el Estado requerido, en este caso Estados Unidos, te puede poner un abogado de defensa al Estado peruano. Por el amor de Dios, pues. Claro. Eso no aguanta el menor análisis. Correcto. Ya, entonces, ahí nos demoramos año y medio. Cuando ya se hace el pedido después de año y medio que el señor Toledo recala en los Estados Unidos, vienen una serie de apelaciones, de dilaciones por parte de su defensa norteamericana, de su defensa peruana, y esto comienza a dilatarse. Pero el tema es que Toledo pudo regresar hace más de un año al Perú, extraditado, y la Cancillería del señor Castillo no hizo nada. Y yo te digo, no por Castillo, que no le interesaba y ni sabía, sino por personajes nefastos como Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth, que dominaban la Cancillería y que fueron personajes importantes en el gobierno de Toledo. Lo dejaron estar. Claro, entonces decía, bueno, que demore más. Que corra el curso. Claro, ha pasado 14 meses porque ya terminó el último expediente de la fila, de la cola, en el Departamento de Estado norteamericano, y le tocó, pues ya había que tocarle. ¿Qué acciones debe tomar ahora? Porque ya está la luz verde del ámbito judicial, la luz verde del ámbito político. ¿Qué acciones se deben tomar ahora que ya, digamos, Alejandro Toledo está con un grillete electrónico? Eso quiere decir que está perfectamente ubicable y que debieran habérsele ya, ¿no es cierto?, notificado. El Perú debe tener en este momento una actitud proactiva, como lo decía Juan Cheput. El Tratado de Extradición de Perú-Estados Unidos firmado en 2021 entre el Congreso y el Ejecutivo, en el artículo 14
procedimiento simplificado de entrega de extraditable y dice, si la persona reclamada, o sea, el extraditable, consiente en su entrega al Estado requiriente, o sea, al Estado peruano, el Estado requerido, Estados Unidos, podrá entregarla al extraditable a la brevedad posible sin más trámite. A la brevedad posible sin más trámite. ¿Por qué el procurador está hablando de entre 7 y 8 semanas? Bueno, y tengo entendido que el señor Toledo ha interpuesto para dilatar aún más el tema, de manera aberrante, tonta, absurda, un habeas corpus que creo que se va a ver el 6 de marzo. Ya. Pero yo no creo, claro, 6, 8 semanas si el Estado peruano no hace nada. Puede ser también 3 meses si no hace nada. Pero ¿qué cosa debería hacer el gobierno de la señora Dina Boluarte? O sea, en el habeas corpus presentado, obviamente, o sea, el Estado peruano debería tener en ese día, esa audiencia, se puede escuchar al Estado que no van pide... a declarar improcedente porque ya terminaron las etapas. Ya. Tú sabes que en el derecho penal y en los procesos de extradición hay lo que se llama el principio de la preclusión. Una vez que termina una etapa y pasa a otra, ya no puedes regresar a la misma. Ya. Entonces, si ya se terminó la etapa Y judicial... es el habeas corpus porque reclama... Debido proceso. Debido proceso. Que no hubo un debido proceso, imagínate. Bueno, Ya, entonces, eso de liminarmente de plano, yo estoy convencido, No va el 6 de a prosperar. marzo lo van a declarar improcedente el mismo día. Ya. Eso va a pasar una semana, 8 días. Más allá de eso, el Estado peruano debe ser proactivo. Entonces, ¿qué debería suceder? Que la señora Dina Boluarte debería enviar a un ministro o a un viceministro muy importante a los Estados Unidos para coordinar con el Departamento de Estado norteamericano y coordinar la entrega, como se hizo con Fujimori el año 2007. Es decir, yo si fuera jefe de Estado, si fuera presidente de la República, o va la señora canciller, la señora Ana María Gervasi, o va el premier Otárola, el ministro de Justicia. O el señor Tello. ¿Es cierto? El señor Tello, uno de los tres, o dos, y va al Comentabas Departamento que de en el Estado. caso de Fujimori, el canciller estuvo involucrado, el ministro de Justicia, además del equipo que tú dirigías, ¿no? O sea, está involucrado la Procuraduría, nosotros. ¿Sí? Estuvo involucrado el presidente García, que sí tuvo liderazgo. En ese momento hay que reconocerle, más allá de discrepancias que pueden haber, hubo liderazgo del presidente García, se comunicó con la presidenta Bachelet, no quería problemas, más problemas limítrofes. Acuérdate que en ese momento estábamos con el problema del diferendo marítimo con la Haya, que todavía estaba en proceso y no se había definido. Y el canciller José Antonio García Belaúnde también se comunicó con el canciller de esa época, ¿no es cierto?, para definir cómo iba a ser el desplazamiento del señor Fujimori. ¿Cómo fue? Lo tengo escrito en el libro. Un avión del Estado chileno, me parece que militar, el día sábado por la mañana, sábado 22 de septiembre, al día siguiente de la resolución del Poder Judicial y la Corte Suprema de Chile, un avión chileno traslada por la mañana de Santiago de Chile, de la hacienda Chicureo, de Santiago de Chile, a Tacna, al señor Fujimori. Y de Tacna, un avión militar peruano, un Antonov, lo desplaza hacia Lima. Y Fujimori llega sobre las 3 de la tarde aproximadamente a la ciudad de Lima, a la Diroes. Sin mayor escándalo, sin mayor burla, no le pusieron ningún traje a rayas, ni sin mayor actos denigrantes para el señor Fujimori. Fue un acto muy serio. Claro, son todos temas logísticos que se tienen que coordinar y que tendrían que empezar y mostrar al Estado peruano la voluntad de que esto se haga. Y otro tema, claro, porque si el Estado norteamericano ve la desidia del Estado requiriente, como sucedió hace un año y 2 meses, y 4 meses, que no pedíamos la decisión del Estado, del Departamento de Estado norteamericano, habiendo habido una resolución judicial a favor de esa extradición, entonces el Estado norteamericano dice, bueno, al Estado requiriente no le interesa, entonces lo hacemos al final, nos devoramos. Claro. Pero si tú ves litigio, si tú ves interés por parte del Estado peruano, lo haces rápidamente. Claro. No tendría por qué demorar esto más de 2 semanas, Pamela. Y digo 2 semanas por tengo entendido este habeas corpus que se verá el 6 de marzo y yo creo que el mismo día va a ser declarado improcedente. Pero además por un tema adicional, que no está, digamos, descartado del todo, que es una fuga del señor Toledo, ¿no? O sea, sucedió con Inostroza en España. Pero no tenía grillete electrónico. No tenía Queremos grillete pensar que está perfectamente conociendo monitoreado. los antecedentes. Y ahí en ese caso está esa gestión adicional de la que has hablado. En el caso de Fujimori, que tenía libertad de movilización hasta el arresto domiciliario, pero que se coordinó a hacer un seguimiento. Yo hablé personalmente con el ministro del Interior de esa época, por fuera, porque tenía arraigo, no podía salir de Chile. Claro. Podía salir incluso de Santiago a otra región, a Concepción, a Viña, pero no podía salir de Chile, era el arraigo. Claro. Lo tuvo, el arraigo durante los 2 años
El arraigo fue el espacio más largo que tuvo Fujimori, porque tuvo 6 meses en Chicureo, perdón, en la Escuela de Gendarmería, los primeros 6 meses que recala en Lima, Escuela de Gendarmería. Un seguimiento legal dentro de los procedimientos legales. Claro. Fujimori tuvo 6 meses en la Escuela de Gendarmería detenido, un habeas corpus lo libera y tuvo 1 año y 4 meses con arraigo, podía movilizarse por todo Chile, pero no salir de Chile. Y los últimos 4 meses tuvo una detención domiciliaria en la que él recala en la hacienda Chicureo, que es una hacienda grande donde él alquila. Ya, claro. A lo que voy yo es que nosotros como Procuraduría, a través del gobierno peruano de Alan García, autorizados por ellos, nos entrevistamos con una serie de personalidades del gobierno chileno para que Fujimori no escape. Claro. Y después, claro, vino el tema de que la fiscal suprema Mónica Maldonado le pide a la Corte Suprema de Chile, a los 5 magistrados, que como ella encontraba indicios de responsabilidad y ella opinó a favor de la extradición de Fujimori, el señor Fujimori, en aras que no se escape, no se escabulla, como sucedió cuando se fue a Japón, claro, lo detengan o tengan una detención domiciliaria. Entonces, obviamente que la policía le dice a Fujimori, señor Fujimori, a través de sus abogados, ¿dónde va usted? Fije su lugar de residencia. Y él fijó una hacienda muy cómoda, de Chicureo, que está muy cerca del aeropuerto de Santiago de Chile. Bueno, en este y no caso, hubo problemas. En este caso tenemos pero una la Procuraduría se movió, el Estado pero no se movió y no hubo problemas. Es eso, necesitamos acción, proactividad del Estado. ¿Qué pasa si el señor de Toledo mañana más tarde rompe los grilletes electrónicos? No lo sé, y fuga, claro, y se sucede. O sea, él está con arresto domiciliario y con grillete electrónico. Lo que pasa que me parece que él ha dicho... Un rango de... Sí, lo que pasa es que él ha dicho que tiene que enseñar o hacer docencia en alguna universidad de Stanford o cerca de Stanford. Entonces sale y entra. Acuérdate que incluso esos grilletes electrónicos que le colocan hace más de 1 año, por la pandemia, porque estuvo detenido. Claro. O sea, él estuvo detenido más de 1 año. Sí, claro. Pero por la pandemia y por su edad le dijeron mejor para que no se contagie, salga. Ahí es donde detención domiciliaria le ordenan y grilletes electrónicos. Pero él rompe la regla, acuérdate, porque se sale del radio de acción. Ya. Y al señor Toledo le llaman la atención y le dicen, si usted por segunda vez rompe el radio de acción y se va de los límites que le permiten los grilletes electrónicos, usted va a regresar a la cárcel. O sea, ya ha habido un intento ahí, hay que tener cuidado, ¿no? Los casos por los que se le trae es uno, porque Ecoteva por ahora y está la licitación de los tramos 2 y 3 por el de la segundo, interoceánica. la extradición es por el segundo caso que has mencionado, claro, que es por Irsa Sur, en la interoceánica. Correcto. Y por la aparente coima de $32 millones. Sí. Pero ojo que incluso trayéndolo extraditado, espero en las próximas semanas al Perú físicamente, el procedimiento de extradición continúa en los Estados Unidos para que el tema ya legal, judicial, continúe hasta que pueda ser extraditado por el segundo caso, que es Ecoteva. Ecoteva, eso está también en proceso, porque también en el caso de Alberto Fujimori se le trajo por algunos delitos y se amplió y se aprobó. Y después de unos años se aprobó el segundo. La justicia de Chile amplió por otros casos más. ¿Por qué? Porque según los principios extradicionales, el país donde se extradita y se activa un procedimiento de extradición se convierte en un filtro procesal jurídico para todos los casos. Entonces, ya se lo trae por un caso que es la Interoceánica Sur y físicamente, incluso estando detenido acá Toledo en la Diroes o donde fuera, su otro proceso de extradición va a continuar, claro, con sus abogados él, con los abogados del Perú nosotros, y se verá si también aceptan o no la justicia norteamericana el caso Ecoteva. Lo cierto es que el caso principal, más probado, que tiene mejor causa probable y mejor calidad probatoria, que es la Interoceánica Sur, donde interviene Maiman como colaborador eficaz, le han dado luz verde, tanto en el Poder Judicial como en el Departamento de Estado, tanto a nivel de terreno jurídico como en el terreno político. Así es. Ok. En conclusión, Cancillería, Ministerio de Justicia, el Premier y la Presidenta, como jefa del Ejecutivo, tienen que mostrar interés y tomar acciones. ¿Y sabes por qué, Pamela, para terminar esta idea? Porque no se está extraditando a una persona que hurta una gallina, una zapatilla, o le ha robado a alguien o ha lesionado a alguien. Se trata del expresidente de la República, por el amor de Dios. Entonces, tiene que actuar como lo hizo Alan García el año 2007, tiene que actuar la jefa de Estado,
o su premier y mandar o al premier o a la canciller o al ministro de Justicia, porque son los encargados En esta de etapa analizar el tema. se necesita tener a un estudio de abogados Entiendo que Perú lo contrató tarde, pero lo contrató. ya tiene. Entonces ya Pero, tiene esas- se demoró año y medio, ¿ah? Ya. Pero lo hizo. Ok. Muy bien, están claras las cosas. Le agradezco por haber venido No, esta por tarde. favor, Pamela, encantado. Gracias. Y no es una... Es una buena noticia que se haya ya el Estado norteamericano aprobado la extradición contra Fujimori, pero tampoco es nada grato que otro presidente de la República más esté detenido. Una Sería el vergüenza. tercero. Sería Y si el contamos tercero. Ollanta Humala,